amén. Y bueno, en esta mañana tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Es una tremenda bendición y de verdad que el Señor ha venido hablando a nuestras vidas juntamente con mi esposo. Dios ahí diciéndonos qué es lo que la iglesia necesita, ¿sí o no? El Señor quiere hablarnos nuestras vidas. Diga, el Señor quiere hablar a mi vida. Y Él más que nadie conoce nuestra necesidad, conoce nuestro corazón. Y bueno, hoy quiero compartirles una palabra para que ustedes puedan ubicarla en el primer libro de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el versículo del 23 al 26. Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 al 26. Wow, me iluminaron ahí esa tremenda bendición. Bueno, ¿ya se ubicaron? ¿Ya están en sus Biblias? Es que yo espero a que ustedes se ubiquen en sus Biblias, porque es importante subrayar, destacar ahí para que esa palabra no se nos olvide. Amén. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto le está hablando Pablo a la iglesia de Corintios. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Los invito a que puedan cerrar sus ojos ahí en el lugar donde están. Vamos a orar al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, te damos gracias, Dios, por este tiempo que estamos disfrutando, Señor, en tu presencia, en tu casa. Sabemos que tú estás aquí en este lugar y hemos venido a escuchar, Señor, tu voz. Por eso hoy disponemos totalmente nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, para que la palabra que hoy va a ser compartida llegue a lo profundo de nuestras vidas y también pueda, Señor, ponerse en práctica, Señor, en cada acto que nosotros hagamos, en cada actividad, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, podamos nosotros, Señor, experimentar lo que hoy tú nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y todos dicen amén. Y el tema que hoy quiero compartirles tiene como título: recordar lo verdaderamente valioso. Y el apóstol Pablo, como se los dije en un principio, le habla a los corintios y le da algunas instrucciones especiales de parte del Señor referente a lo de la Santa Cena. ¿Sí o no? A la cena que el Señor compartió con sus 12 discípulos pocas horas antes de que Él diera su vida en la cruz del Calvario. Y es claro de que Pablo había aprendido sobre la última cena de Jesús de los 12 discípulos, porque él no estuvo ahí presente. Y él lo aprendió de ellos y también aprendió de cómo debía de ser llevada a la iglesia, cómo debía de ser observada en la iglesia lo que era la cena del Señor. Entonces yo me hago una pregunta y pienso en cómo o de qué manera los corintios celebraban esta Santa Cena, cómo lo hacían ellos, cómo usaban la cena del Señor. Y tal vez aquí el apóstol Pablo entró a corregir algo en la iglesia de los corintios. Tal vez ellos la usaban para divertirse, no para embriagarse en la cena del Señor, y esa no es la razón por la cual se debe de usar la cena del Señor. La razón para celebrar la cena del Señor, y que la debemos de hacer una y otra vez, nosotros aquí cada mes la celebramos lo que es la cena del Señor. Pero la razón es para que nosotros podamos mantener siempre presente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso ahí él afirma la expresión en memoria de mí. ¿En memoria de qué? De mí. ¿De quién? De Jesús. Y el pastor Derek Prince, que es un tremendo pastor, él ya está con el Señor, ya lo sabemos,
pero él la cena del Señor se la servía todos los días junto a su esposa. Guau, y a mí me pareció impactante lo que él expresaba y decía, yo la cena del Señor me la sirvo todos los días juntamente con mi esposa. En el tiempo del devocional, ellos terminaban el devocional y se servían la Santa Cena. Ustedes saben cuál es la cena, el pan y el vino. Y él lo hacía como un acto de gratitud a Dios por su amor, pero también era la oportunidad de recordar con gratitud lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Dicen que recordar es vivir, ¿cierto? ¿Ustedes lo han escuchado esa frase, esa expresión? Todos dicen, uy, recordar es vivir. Y dicen que cuando uno recuerda, uno pasa por el corazón los sucesos más importantes que han sucedido en nuestras vidas. Entonces, por eso yo te digo, vuelve a pasar por tu corazón las alegrías del primer amor, pasa por tu corazón los buenos momentos, el agradecimiento, el amor, porque nosotros como seres humanos a veces pasamos por nuestro corazón momentos negativos, que es por lo general. Entonces hoy, ¿cuál es el desafío? Que tú no des pensamientos negativos ni des cabida a pensamientos o malos recuerdos, que a veces siempre, ay, ¿cómo me ofendió esta persona? O recordar el momento en que alguien te abandonó, esta persona me abandonó, esta persona me rechazó, esta persona me traicionó, nadie me quiere, soy un fracasado, todo lo dejo a medias, estoy solo, a nadie le importo. Y hoy yo te digo, olvida esa pesadilla. Dile al que está a tu lado, olvida esa pesadilla. Hay que olvidar, por eso es que ¿cómo es el título de este mensaje? Recordar lo verdaderamente valioso, porque esas cosas que les acabé de mencionar no son valiosas, para tu vida no es valiosa. Y si usted quiere recordar para vivir, usted tiene que recordar lo verdaderamente valioso y no darle cabida a los pensamientos negativos, a los malos recuerdos, porque la palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice, hermanos, y nos habla a todos nosotros. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante. ¿Hacia dónde nosotros nos tenemos que extender? Hacia adelante, porque si tú te enfocas en lo negativo, en los malos recuerdos, es muy difícil que tú te puedas extender hacia adelante. ¿Qué va a suceder en tu vida? ¿En qué te vas a detener? Te vas a detener ahí en esa instancia, en ese momento, en ese lugar, en esos malos recuerdos, en esas malas circunstancias. Entonces, para poderte extender hacia lo que está hacia adelante, tú te tienes que disponer a recordar lo verdaderamente relevante. Y no importa si en estos momentos piensas que a ti no te ha sucedido nada bueno. Pues ese pensamiento está llegando a ti simplemente como consecuencia del malestar que tú estás experimentando. Pero nosotros sabemos que hay una salida para poder despegar de ahí, de esa situación por la que nosotros estamos pasando. Y a veces nosotros como personas tendemos a tener una memoria muy frágil y tiende a olvidarse a lo que realmente es valioso. O sea, es fácil recordar la ofensa y no recordar lo bueno que esa persona haya hecho contigo. A mí a veces vienen a consejería y me dicen lo malo, y yo digo, bueno, ponen una balanza entre lo bueno y lo malo, ¿sí o no? Ponen una balanza entre lo bueno y lo malo, a ver hacia dónde pesa más. Y si pesa más lo negativo, pues yo lo siento, pues vas a tener que tomar una decisión respecto a lo que te está sucediendo con esa persona, ¿cierto? Pero es que no todo tiene que ser malo, no todo tiene que ser negativo. Entonces a veces nos es fácil recordar la ofensa y no recordamos lo bueno que esa persona haya hecho con nosotros. Para olvidar la ofensa hay una salida. ¿Quieren saberla? El perdón.
El perdón es la salida para poder olvidar la ofensa. ¿Y cuál es la clave para recordar lo bueno? ¿Quieren saberla o se la saben? ¿Quieren saberla? El agradecimiento. Cuando tú eres agradecido, tú siempre vas a recordar lo bueno. Y saben que eso a veces sucede porque a veces uno se pone a pensar y uno medita y uno dice, ¿por qué uno a veces le dio tanto a una persona? A veces nos sucede a nosotros aquí en la iglesia. Llegan las personas, uno los ama con todo el amor de Cristo, uno quiere que vivan la misma experiencia que uno vivió, cómo Dios a uno lo libró de las circunstancias difíciles, cómo uno salió del pecado, cómo salimos de tantas situaciones y muy fácilmente por cualquier cosa me voy. Y yo digo, wow, la memoria es muy frágil, ¿sí o no? ¿Cómo se le olvidó de que te extendieron la mano, que te ayudaron, que te revelaron el amor de Cristo, que aquí conociste de Cristo, que aquí se te dio un abrazo, que aquí se te perdonó hasta las situaciones, cosas raritas que a veces nosotros los seres humanos hacemos, ¿sí o no? Y uno dice, no te preocupes, estás perdonado, sigue adelante. Y todas esas cosas se comienzan a olvidar. Entonces, la memoria corre el peligro constante de dar paso al olvido. Es por eso que nosotros debemos de nutrirlo. ¿Qué debemos de hacer? De nutrir la memoria. Por eso Jesús dijo esto, coman el pan. ¿Coman qué? El pan. ¿En memoria de qué? De mí. O sea, wow, es impresionante. O sea, el Señor tenía que decir algo para que nunca se nos olvidara lo que Cristo había hecho por nosotros. ¿Qué dijo Él? Coman el pan. Así como la comida es necesaria para nuestros cuerpos, el pan espiritual que es Jesús, porque Él dijo, yo soy el pan de vida, ¿cierto que lo dice en su palabra? Yo soy el pan de vida. El pan que es Jesús es necesario también para nuestros espíritus. Por eso en esta mañana, queridos, yo les digo, despierta y disponte a recordar lo verdaderamente valioso. Y quiero compartirles algunos aspectos más revelantes que nosotros debemos de recordar. En primer lugar, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es algo que a ti nunca se te puede olvidar y es lo que tú tienes que recordar día a día, todos los días. Y podríamos pensar que si el Señor no nos hubiese mandado a recordar lo que Él hizo por nosotros, siempre lo íbamos a tener presente. Haga así, no. El Señor conoce nuestra mente, el Señor conoce nuestro corazón, Él sabe lo frágil que somos. Entonces, por eso Él necesitaba hacer algo para que nosotros lo recordáramos. Porque la realidad, muchas veces nos olvidamos de las cosas que realmente son importantes. Por eso el Señor nos manda a ser intencionales. ¿A qué nos manda a hacer el Señor? Diga, a ser intencionales y a recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo voy a bajarme de aquí, de este lugar, por favor, para que las cámaras me sigan, por favor. Pero yo me voy a bajar y voy a preguntarles a algunos de los que están aquí presentes, ¿qué es lo que recuerda de lo que Jesús hizo por su vida? Le voy a preguntar aquí a nuestra querida Leila. ¿Qué recuerda usted de lo que Jesús hizo en su vida? Bueno, cuando conocí a Jesús yo estaba en una situación muy dolorosa, donde había perdido 24 kilos, estaba en depresión y que trajo perdón, amor, restauración. Me mostró de que era amada, valorada, porque sin Cristo uno no tiene identidad. Sin Cristo no es nadie, uno se siente vacío y por más que uno quiera llenar los vacíos con muchas cosas externas del mundo, hay un lugar que solamente es preciso y lleno por Él, más nada. Amén. Vamos a preguntar por acá, a ver, querida Mónica, ¿qué es lo que tú recuerdas de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Ay, bueno, yo no era lo que soy ahora, me restauró mi corazón y después de lo que me pasó con mi hija también, ya no estaría aquí yo. Así que Él me dio la fuerza para seguir, me dio fuerza para seguir.
y fortaleza. Amén. A ver, ¿a quién más le podemos preguntar? Marco, ¿qué es lo que recuerda usted de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Primero restauró mi corazón, mi identidad, y que era como un nacer, despertar de nuevo, una nueva vida. Una nueva vida. Y a cada uno les podría yo preguntar, ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Porque es que por eso les puse la cruz. Pues porque si yo iba a compartir este mensaje, ¿ustedes qué van a recordar en el momento en que de lo que yo les compartí? De la cruz del Calvario. O sea, la cruz es uno de los lugares centrales en la vida del creyente. O sea, en la cruz Jesús nos dio la victoria total y fue allí donde la redención fue consumada. Y son muchas las bendiciones. Yo me puedo preguntarle a cada uno de lo que usted recuerda de lo que Jesús hizo en su vida. Y saben, yo les puedo preguntar, pero a veces se nos puede olvidar de qué fue lo que Jesús hizo. Yo les voy a recordar un poco, porque yo les dije, son muchas las bendiciones que Jesús conquistó en la cruz por nosotros, y una de ellas es que en la cruz Él destruyó la maldición. Y eso lo declara en Gálatas 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que Cristo nos redimió, se refiere a que Él tomó nuestro lugar, el lugar que nosotros teníamos que ocupar en la cruz. Él lo tomó por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros éramos antes, merecíamos un castigo. Y ese castigo era ir ¿a dónde? A la cruz. Pero ¿quién tomó nuestro lugar? Cristo tomó nuestro lugar y Él nos rescató de una inevitable condenación, de las mismas garras de las que nosotros podíamos merecer, de las mismas garras de la maldición. Él nos hace libre. Diga: Cristo me hizo libre. Cristo nos hizo libre, pero además también nos reconcilió con nuestro amado Padre. Cristo nos reconcilia con Dios. Y esta palabra está en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Y dice: he aquí que todas las almas son mías. ¿De quién son las almas? Son de Dios. Y dice: como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. O sea, antes de que nosotros conociéramos de Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos. ¿Muertos por qué? Porque vivíamos en nuestros delitos y pecados. Nuestra vida estaba muerta, aunque estábamos como vivitos y decíamos, no, vivitos y coleando. Mentiras, estábamos muertos. Todos nosotros estábamos muertos. Uno podría decir tenía una vida porque uno iba a las discotecas, porque uno iba a los carretes, a las cuestiones, pero mentiras, uno estaba muerto. Yo estaba muerta. Aunque estaba en esos lugares, estaba muerta. Y yo iba y en esos momentos, sí, una felicidad momentánea, pasajera. Llegaba a mi casa a tirarme a la alfombra, a llorar la soledad, las penas, la amargura, todo me llegaba ahí. ¿Cómo estaba yo? Muerta. Todos antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque el pecado es un abismo entre Dios y nosotros. O sea, hay una separación, y la separación entre Dios y el hombre es el pecado. Pero Jesús, a través de la cruz, nos reconcilia. Diga, nos reconcilia. A través de la cruz nos reconcilia con nuestro Padre Dios. O sea, qué hermoso es poder tener un Padre como nuestro Dios. Y a veces se nos olvida. A veces se nos olvida de que Dios es nuestro Padre, que Él es el que nos provee en todas nuestras necesidades. Se nos olvida de que Él es el que nos cuida. Y en estos días a mí me pasó, así que siempre a mí me pasan algunas cosas. Claro, porque es que uno sabe de que uno en la posición espiritual en la que uno está, uno recibe muchos ataques del enemigo. Y resulta de que
nos estaban como persiguiendo y nos enviaban personas a conjurarnos a nuestra casa. Y uno a veces le da temor, que uno piensa que lo que ellos están haciendo le va a caer a uno. Y resulta de que yo le dije a mi esposo así, con el codo, en una reunión de discipulado con nuestros pastores, y le dije, cuéntale al pastor. Yo le dije que le contara y le tocó contarle. Aunque él no quería mucho, pero yo cuéntale, y el pastor, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces le entró la duda y tuvo que contarle. Y le contó de que a nosotros estaban personas fuera de nuestra casa haciendo cosas raras. Entonces dijo nuestra pastora, dijo, si no hay argumento, no hay una puerta abierta para que él entre. ¿Sí vio que se me había olvidado? Porque ya estaba uno como, ay, esto va a pasar, eso que están haciendo, uy, nos va a hacer daño. Se nos olvida, dile al que está a tu lado, se nos olvida. Se nos olvida de que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos ángeles alrededor de los que le temen, que Él siempre está al cuidado de sus hijos, que nos está cubriendo, que nos está protegiendo, de que su sangre es un blindaje donde el enemigo no puede pasar, pero se nos olvida. Por eso es que hoy tenemos que ir hacia que en nuestra memoria quede realmente lo que es importante. Y es que la cruz está todo para nuestras vidas. La cruz es la que nos transformó nuestro corazón, como algunos de ustedes dieron testimonio ahora. En 2 Corintios capítulo 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Digan amén. Dice, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y de verdad que cuando uno conoce a Cristo, la sangre de Jesús, después de que uno confiesa sus pecados, los pecados, ¿sí o no? Uno confiesa todos los pecados, la sangre de Jesús comienza a traer una nueva naturaleza. O sea, Él todo lo transforma, Él todo lo cambia. Y sin importar la gravedad de lo que tú hayas hecho, de tus pecados, no importa la gravedad. Porque es que a veces dicen, uy, no, yo no puedo salir de esta porque es que soy tan pecador. Yo también lo fui. Y bien pecadorcita que sí lo fui. Y si el Señor lo hizo conmigo, tú también contigo lo va a hacer. Es que a veces uno piensa y que no, y a veces uno también se va al otro extremo, ¿no? Que uno se cree muy santo y que el otro es el pecador y que ese no tiene una salida. Se merece todo, ¿no? Él también tiene derecho y se merece que el Señor pueda perdonar todos sus pecados, amén. Entonces, sin importar la gravedad, tú eres verdaderamente transformado por la sangre del Cordero y pasas de muerte a vida. ¿Pasas de qué? Diga, de muerte a vida. Antes, ¿cómo eras? Muerto, estabas muerto, pero después pasas a tener una verdadera vida. Y cuando hay vida, se te tiene que notar, porque es que a veces se te olvida que la sangre tiene que transformarte y que tiene que cambiarte y la vida se te tiene que notar, amén, siempre se tiene que notar. Entonces por eso aprovecha cada oportunidad para poder recordar cómo Cristo se entregó por ti sin reservas y cómo Él recibió el castigo que tú te merecías, porque no merecíamos un castigo, sí, pero Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario, amén. Entonces tú no te tienes que estarte echando látigo todo el día, ¡pum! ¿Sí o no? Y de ese látigo usted, y de ese látigo, y de ese látigo, no. Recuerde que Cristo ya pagó el castigo en la cruz del Calvario. Por eso quiero llevarlos a este texto que está en Judas, versículo 17, porque Judas tiene un solo capítulo, y dice, pero vosotros, amados, ¿quiénes son los amados? Diga, yo soy un amado de Cristo, no se le puede olvidar tampoco. Tened memoria. ¿Tened qué? Memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Digan, wow. Esto nos está hablando a nosotros, que nosotros, sus amados, los hijos de Dios, tenemos que tener memoria de todo lo que Jesús hizo a través de su sacrificio, pero que nosotros no lo vivimos, nosotros no estuvimos en ese momento, pero fueron palabras dichas por ¿quiénes? Dicen, por los apóstoles. O sea, lo que ellos enseñaron, nosotros lo tenemos que vivir
y no lo podemos olvidar. No podemos olvidar lo que el Señor, por eso es importante memorizar la palabra de Dios. Yo en mi módulo, cada semana les motivo a todos mis estudiantes a que se aprendan un versículo. Y les digo, por favor, este versículo se lo van a aprender de memoria. Y me ponen una cara. Y les cuesta a veces mandarme en el video, porque es con video. Sí, no es que no es así nomás, no, que lo aprendan, no, con video, con los ojos cerrados y que puedan memorizarse en el versículo y digan, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Gálatas 5:7, ¿sí o no? Y así les enseño, porque hay que memorizar la palabra, hay que memorizar los versículos claves, hay que memorizar los remas que Dios te ha dado, porque es lo único que el enemigo no te puede quitar. Es increíble. Tú puedes inmediatamente, yo le digo a mi esposo, ¿por qué? Y él mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y el tiro se sabe todo el versículo, y lleva años él en los caminos del Señor. Yo me voy a bajar otra vez. Ay, a ver qué tanta memoria tienen ustedes de la palabra de Dios. Ya me empezaron a esconder algunos, no lo voy a hacer. Pero saben, hace un tiempito atrás estuvimos tratando con las 4 leyes espirituales el proceso de la evangelización. Ahí están los textos claves y tú te los tienes que memorizar. ¿Cuántos tienen ustedes ese manual que nosotros entregamos aquí de las 4 leyes espirituales? La mayoría, perfecto. El que no lo tenga, consígaselo. Pero ahí están los textos claves para que tú te los memorices. Comienza con lo básico. Eso es lo básico para memorizarte la palabra de Dios y los principios que tú debes de recordar, de dónde viene tu salvación y en qué camino estás. Ahí no se te va a olvidar nunca. Y es más, no se te va a olvidar lo que Jesús hizo por ti si tú lo compartes a diario. Dile al que está a tu lado, compártelo a diario. Tú tienes que compartirlo a diario, porque es que no solamente te tienes que quedar tú con esa verdad, sino que tú lo compartes a diario. Si tú no lo compartes, escuchen, esta es fuerte, se te va a olvidar lo que Jesús hizo por ti. Se te va a olvidar. Es muy fácil, ya les dije, la memoria es muy frágil, pero diga, tengo la mente de Cristo. Entonces voy a compartir las 4 leyes espirituales. Pero repita conmigo, entonces voy a compartir las 4 leyes espirituales. Y pareció bonito lo que tengo la mente de Cristo, pero no dijeron el resto. Entonces vamos a poner en práctica eso. En segundo lugar, el segundo aspecto es que de lo que nosotros debemos de recordar, ¿sí o no? Verdaderamente lo valioso que nosotros siempre tenemos que tener presente en nuestra memoria, y es que con la muerte de Cristo, Él nos dio un lugar en su casa. Digan, wow. Esto es tremendo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice así la palabra. Esto está en las 4 leyes espirituales. Este versículo dice, he aquí, ¿en cuál está? En la 4ª ley. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dice aquí la palabra? Cenaré con él y él conmigo. O sea, en el momento en que nosotros tomamos la decisión de elegir a Jesús en nuestras vidas, esto nos permite tener la seguridad de disfrutar un lugar en la casa de Dios. O sea, la cena que habla aquí este versículo, esta cena con Jesús, nos habla de la cercanía que nosotros tenemos con Él, ¿sí o no? Pero además también de la provisión abundante que Él tiene para nuestras vidas, porque Él dice, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Y quién es el que nos prepara la cena? Diga, Jesús. Él es el que nos prepara la cena y esa provisión abundante ahí que Él tiene para con nosotros. Pero además de decir de que Él nos prepara un lugar en su casa, es que antes de conocer al Señor nosotros no pertenecíamos a Dios.
no pertenecíamos a Dios. Éramos criaturas de Dios, pero no pertenecíamos a Dios. No había un lugar en la casa de Dios. Y aunque pudiésemos visitarla, porque yo visitaba una, pero yo entraba y salía tal cual como llegaba. Bien, una mujer bien pecadora. Ahí no tenía yo un lugar en esa casa. No me sentía ni con propiedad en esa casa. Esta casa es mía. Además que yo aporto aquí, ¿sí o no? Yo también tengo herencia en esta casa. Entonces, esta casa es mía, cada espacio, cada lugar, yo ando con libertad. ¿Todos ustedes conocen toda esta casa? ¿Se conocen todos los espacios? ¿Cuántos han pasado por detrás? Los que hayan participado en alguna actividad, en algo que se haya hecho aquí en este lugar, entonces usted conoce esos rincones de allá. Pero un hijo, el que tiene lugar en la casa de Dios, se conoce todos los espacios. A mí a veces me sorprende cuando llegan personas a mi oficina y me dicen, ¡ay, su oficina, pastora! ¿No la conocías? No, yo no había venido por aquí. Y ya llevaba casi un año en la iglesia. Además que es su casa. Usted tiene que conocer esos espacios. No es mi oficina, es la oficina suya, donde usted va a derramar su corazón, ¿sí o no? ¿Cuántos van a pasar hoy? Nancy, prepárate porque van a pasar varios por ahí, por ese lugar. Pero de verdad que es un lugar especial. Es un lugar donde usted puede ser consolado, ser ayudado. Hay un lugar para ti en la casa de Dios. Dile que está a tu lado. Hay un lugar para ti. En la casa de Dios hay un lugar. No solamente este salón, no solamente el baño. No, están las salas, las escuelas donde eres enseñado, donde eres discipulado. Ese espacio también es para ti. O sea, hay muchos lugares para que tú puedas disfrutar en la casa de Dios. Y en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿no eras qué? Pueblo, pero ahora sí eres pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora sí has alcanzado misericordia. Entonces, antes nosotros no éramos pueblo, ahora sí somos parte del pueblo de Dios. Antes, ¿a qué pueblo pertenecías? Diga, Dios mío, algunos decían, no, yo vivía en la soledad, no, en ese pueblo era que tú vivías. En esta casa tú no puedes vivir en esa condición. Entonces, ¿a qué voy yo? A que tú no te puedes olvidar de dónde te sacó el Señor. No puedes olvidarte de dónde te rescató el Señor. Porque yo vivía errante. Yo no tenía una existencia fija, no tenía una residencia fija antes de conocer al Señor. Yo vivía de un lugar a otro, sin aferrarme a algo espiritual. Yo no lo tenía. Y cuando comenzó esa búsqueda espiritual, porque antes tenía una iglesia que me convenía. Me decía, sí, yo creo en Dios, sí, pero como cuando uno dice, a mi manera, a mi conveniencia. Y vivía errante, vivía sin un lugar, como el estilo de la vida nómada, ¿sí o no? Así vivía yo antes de conocer al Señor. Y no tenía nada, algo asociado a esa búsqueda espiritual. Tenía una vida sin rumbo, sin propósito. Esa era mi vida antes. Y ¿sabe? Y llegué a iglesias en esa búsqueda espiritual, a iglesias que no eran de buena doctrina, porque hay iglesias que también le pueden engañar a uno. Hasta que llegué a mi casa, diga, hasta que llegué a mi casa. Y yo llegué a esta casa y de ahí solamente hasta cuando el Señor me envió para este lugar. Pero a esa casa yo me posicioné de esa casa. Y en esa casa sí conocí todos los rincones. Y era una casa grande, cabían más de 8,000 personas. Y todos los lugares yo los andaba con confianza. Y no restringido, no, yo andaba con confianza porque era parte de esa casa. Era parte de ese lugar. Y recuerdo tanto que una de mis decisiones, de mis determinaciones, fue que yo dije, desde el momento en que yo pasé los linderos de ese lugar, yo dije, aquí me quedo. Este es mi lugar. Y por eso nunca el enemigo me pudo sacar. Aunque me hablaron al oído. Hubo muchas personas que me hablaron al oído.
y que me dijeron cosas raras de la iglesia, cosas raras de los pastores, cosas raras, pero como yo no las veía, y no era que yo andaba ciega, no, porque yo ya había visto, no es que yo ya mi velo se había quitado, yo ya había vivido un encuentro con Jesús, entonces no tenían forma de cómo engañarme. ¿Por qué? Porque yo ya había tomado una decisión y yo dije, esta es mi casa y de aquí nadie me saca. ¿Cuántos han dicho así? Esta es mi casa y de aquí nadie me saca. Claro, aquí no te saca nadie, aquí te sacas tú mismo. ¿Por qué? Porque por lo que tienes en tu corazón, por lo que tienes en tu corazón. Entonces por eso hay que valorar, diga valorar, lo que el Señor hizo por nosotros. Hay que valorar eso. Y cada vez que yo me siento que hay un momento así difícil en mi vida, viene a mi memoria esa historia de mi vida, de donde el Señor a mí me sacó. Y digo, no, sigo encarrilada en el camino del Señor. Y esa determinación es hasta mis últimos días aquí en la tierra, adorando y sirviéndole al Señor con todas las fuerzas del alma y con todas las fuerzas de mi corazón. Amén. Hay un ejemplo en la Biblia que quiero compartírselo en esta mañana. Y no sé si ustedes habrán escuchado el nombre de Mefiboset, ¿sí? Ok. Mefiboset, un hombre marcado por las circunstancias. Permítame decirle que este hombre a quien la vida le había golpeado muchísimo, muchos pensamientos cruzaban por la mente de este hombre. Y en el momento en que David, cuando era rey, lo manda a llamar, ya Mefiboset tenía 40 años de edad. 40 años viviendo en la soledad, aislado de la gente, rechazado, recibía burlas porque era un hombre que a la edad de 5 años, cuando anunciaron que su padre y su abuelo habían muerto, la criada que lo estaba cuidando dijo, ay, también van a venir por este pequeñito, yo mejor arranco con él, y resulta que se le cayó y desde el momento en que se cae quedó lisiado de sus pies. Entonces era un hombre que todo el mundo se burlaba de él y más que había quedado huérfano, ¿sí o no? Había quedado huérfano. Y él pensaba y llegó a pensar que era una equivocación de la naturaleza. Entonces, la vida de este niño marcada por el infortunio, pues él se sentía con el abandono más grande. Tal vez alguno de ustedes pueda llegarse a sentir de esa manera. Sus padres, sus tíos, sus abuelos, todos muertos y más inválido. O sea, era tremendo. Cualquiera pensaría que la vida así no tendría sentido. Pero lo que le sucedió a la vida de este niño se convirtió en la voz de aliento de muchos. Porque cuando el rey David lo manda a llamar, es increíble lo que David le dice en esa frase, y está en 2 de Samuel capítulo 9 versículo 7. Así dice la palabra. Él le dice, porque él llegó muy atemorizado, porque él pensaba que también iba a ser, que lo iban a matar. Y le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre, ¿qué? En mi mesa. Y esa es la frase que yo quiero que ustedes ahí subrayen en sus Biblias. Y dice, y comerás siempre en mi mesa. O sea, ¿qué hizo David? Le dio un lugar en su mesa, tal cual como Dios nos da un lugar en su casa. David, en su infinita misericordia, le dio un lugar, y lo que hace David en esta ocasión es un prototipo de la gracia de Dios con cada uno de nosotros y de cómo Dios nos dignifica cuando sentimos que no valemos nada. En la casa de Dios hay un lugar, hay un lugar. Mire, yo no me sentía valiosa para nada. Para nada. Yo cuando llegué a los caminos del Señor, pararme en un púlpito o en un lugar, en una plataforma de estas, era difícil para mí. Todo el cuerpo a mí me temblaba. Cuando yo disertaba en la universidad era terrible. Yo les he contado a algunos que me tenía que dopar con pastillas, porque los nervios no me dejaban, el pánico escénico, y me temblaba todo. Pero cuando uno llega a la casa del Señor
y comienza uno el rumbo hacia el cumplimiento de su plan, Dios acaba con todo eso, y nos comienza a mostrar dónde, en qué posición uno debe de estar para Él poder usar nuestras vidas. No podía usar mi vida en el canto porque ni en la ducha, queridos, ni en la ducha canto, pero sí podía yo compartirles a ustedes, como en esta mañana, lo que es el mensaje y la palabra de Dios, amén. Eso sí, y el Señor a uno lo prepara y le da a uno la fuerza, el valor, la fortaleza, el desafío de uno poder hacer lo que Él quiere que uno haga en su casa. Tú tienes un lugar, tú no solamente estás para servir, para estar de anfitrión, no. En estos días yo conversaba con una chica que se me acercó y me dijo, tengo tantas cosas para contarle. Le dije yo, bueno, pídele una hora a Nancy y entonces podemos sentarnos a conversar. Y lo hicimos. Y fue tan fascinante que yo pensé que ella me iba a contar sus problemas, sus cosas. No, me estaba contando los beneficios y todas las maravillas que Dios estaba haciendo en su vida. Cómo ya estaba siendo dada de alta por una enfermedad, por algo que ya estaba pasando. Pero además me hablaba con mucha emoción de lo que el Señor estaba haciendo a través de ella para ganar y conquistar almas. ¿Cómo les parece? Y eso para mí fue fascinante, fue tremendo. Entonces Dios nos da un lugar de importancia. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje de importancia. Diga, tenemos un mensaje de importancia. Y tú te tienes que dar ese lugar. A ti no te tienen que estar llamando. No, listo, tú ya hiciste el preencuentro, entonces tienes que ya hacer célula. No, tú comienzas a darle la importancia de lo que el Señor ha hecho. Así como el pastor Derek Prince decía que él se tomaba la cena todos los días, yo te digo, comparte de lo que Jesús hizo en tu vida o lo que Él hizo por tu vida todos los días. Tú tienes que comenzar a abrir tu boca y hablar de lo que el Señor ha hecho en cada uno de ustedes. Amén. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, de acuerdo a la historia de Mefiboset, el Señor prepara banquete. Él dice que Él prepara un banquete para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. O sea, Él nos honra, Él nos da dignidad. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Rey. Él es el que gobierna nuestras vidas y Él ha preparado un banquete para cada uno de nosotros. De la misma manera en que el nieto de Saúl fue convidado por David, cada uno de nosotros también hemos recibido una invitación y hoy el Rey nos invita a que podamos sentarnos en su mesa. ¿Cuántos aceptan esa invitación? ¿Cuántos levantan la mano? ¿Cuántos saben que Dios tiene un lugar para ustedes en esta casa? Amén. Y en tercer lugar, lo que nosotros debemos de recordar y que debemos de darle un valor muy importante en nuestras vidas es que nos dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Y muchos lo dijeron, de los que entrevisté, dijeron, nos dio una nueva vida. ¿Cuántos son agradecidos por la nueva vida que el Señor nos ha dado? De verdad, una nueva vida, una nueva oportunidad, una nueva salud. Yo vivía enferma antes de conocer al Señor. Las tenía todas. La gastritis, la itis, la otitis, todas. Ya me parecía una tía que le decían la itis porque tenía todas las itis. Y de verdad que para ese mismo rumbo iba yo. Pero cuando llegué a los caminos del Señor, mi vida fue transformada y vino un nuevo comienzo. Y queridos, a pesar de nuestro pasado, el Señor nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Siempre es así. Él nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Él comienza a renovar nuestro entendimiento y nos va abriendo paso a lo nuevo. Dios tiene camino nuevo, sendas nuevas para cada uno de nosotros. Por eso hay que dejar atrás los errores y todas las consecuencias que eso conlleva. Amén. Todo, hay que dejarlo atrás, como la palabra que vimos al principio. Entonces, empezar a vivir lo nuevo en el Señor es vivir una vida basada en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, querido, es buena. Dígale al que está a tu lado, la voluntad de Dios es buena.
es agradable, es perfecta, pero a veces para algunos se les olvida y piensan que caminar con el Señor es una carga y que venir el día domingo es una carga y dejar el día domingo para venir y celebrar fiesta para el Señor es una carga. Y no debe ser así. Dile al que está a tu lado, no, así no es. El tiempo de celebración y de fiesta es lo más hermoso que nosotros podemos vivir como hijos de Dios. Entonces tú tienes que disfrutar de venir a la casa de Dios y venir a recibir la dirección de Dios, porque la voluntad de Él es buena, diga, y es agradable, pero también es perfecta. La voluntad de Dios nos llena de fe y nos comienza a mostrar cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos. Y todos los planes de Dios son llenos de vida, son llenos de fe, son llenos de esperanza. Amén. Y para terminar, en el libro de Romanos, quiero leerles el capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Eso era antes, pero ahora es un camino nuevo. ¿Y cómo es ese camino nuevo? Dice, vivimos según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, así de esa manera tú vas a vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, no tienes una nueva vida, no eres. Por más que tú vengas a la iglesia, pero si tú, el Espíritu de Dios no mora en ti, no está Cristo en ti. Amén. Y dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad que está, ¿qué? Muerto. El cuerpo, pero no el espíritu. Amén. Antes estábamos muertos en el espíritu, pero después de conocer a Cristo tú vives. Pero ahora el cuerpo está muerto. ¿Está muerto a qué? Al pecado. Y dice, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, querido, todo en la vida del ser humano depende de nuestra actitud y depende de nuestra determinación. Y nuestra determinación es ¿qué? Seguir a Jesús. ¿Por qué? Por lo que Él hizo, trayendo a memoria todo lo que Él hizo por nosotros. Nos ha dado una nueva vida, nos ha rescatado, nos ha reconciliado, nos ha liberado, nos ha sanado. Él ha hecho tantas cosas hermosas. Y a veces uno dice, ¿y este por qué se fue? Mire, lo libró el cáncer. Mire, le quitó esto. Le restauró su familia. Hay personas que llegaron destruidos aquí, separados. ¿Y qué hizo el Señor? Los unió nuevamente. Pero me voy. Y se olvida que aquí en esta casa y en este lugar fue que conocieron de Cristo y Él hizo de que esa familia fuese restaurada. ¿Se dan cuenta? Se les olvida, es muy fácil. Por eso es que no puede olvidarse usted y perderse de la memoria de todo lo que el Señor hizo. Entonces, todas las actitudes se manifiestan a través de tus palabras, a través de tus hechos, a través de tus ademanes. Una mirada habla mucho de lo que tú eres en Cristo. Una mirada. Y la actitud también es una expresión de fe que hay en tu corazón. Por eso en esta mañana, queridos, yo les digo con todas las fuerzas de mi corazón, disfruta la vida con Jesús. Dile al que está a tu lado, disfruta la vida con Jesús. Disfruta el nuevo comienzo. Inicia esa nueva historia. Escribir lo nuevo con Jesús es partir una hoja en blanco. Tú comienzas una nueva historia escribiendo la nueva vida con Cristo, una nueva hoja en blanco completamente. Entonces, cada vez que tú participes de la cena del Señor, no lo hagas por rutina, o no lo hagas por monotonía, o no pases a recibir la cena del Señor porque los demás lo hacen y no tienen ni entendimiento de por qué nosotros recordamos ese momento, por qué lo traemos a memoria. La cena del Señor, el pan y el vino, ¿por qué nos nutrimos cada mes? Para tener memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, hoy es un día, queridos, de meditar
en la obra de la cruz, pero recordar también con gratitud el regalo más precioso que Él nos dio. Y quiero leerles un último versículo que está en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 2. Dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dile al que está a tu lado: no olvides lo verdaderamente valioso. Dile al que está a tu lado: no olvides lo verdaderamente valioso. Dice: siempre hay que traer a memoria esas palabras que nos han dicho. Tú estás pasando por un momento difícil, recuerda, Dios está contigo. Dios te va a levantar. Dios ya dio su vida en la cruz del Calvario. Tú estás en un cruce de caminos y no sabes qué decisión tomar, y el enemigo te ha invadido en la duda y en la incredulidad. Recuerda el momento en que Jesús estaba en el huerto del Getsemaní. En ese momento donde Él tenía que tomar la decisión más difícil de su vida, y era ir a la cruz del Calvario. Y Él le dijo al Padre: Señor, es difícil lo que yo voy a vivir. Y dijo: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es una de las determinaciones que yo he tomado. Cada vez que tengo que tomar una decisión en mi vida, yo le digo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor y señoras, quiero confesarles, mi voluntad no era estar acá en este país. Nunca lo pensé, salir del que yo vivía. Yo estaba bien, pero la voluntad de Dios era que yo estuviera acá. Y ahí, en el huerto del Getsemaní: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, uno es feliz en el lugar donde uno está. ¿Cuántos dicen amén? Uno es feliz. Yo soy feliz aquí en esta patria. Llevo 16 años en esta nación que me ha recibido con tanto amor, porque tengo el amor de mi vida. Entonces soy agradecida. Si se dan cuenta que uno tiene que agradecer. Y los años de mi vida aquí han sido los mejores que los que yo tenía cuando estaba en mi otra nación. Son los mejores. Entonces por eso es que uno tiene que recordar lo verdaderamente valioso. Y quiero invitarlos a todos aquellos que verdaderamente quieren tener en su memoria y recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y se pongan de pie, que verdaderamente le van a dar lugar en su corazón a todo lo que el Señor hizo en sus vidas. Y es importante también que hoy tú visualices qué sería de tu vida si no hubieses conocido de Cristo. Yo no estaría aquí en esta tierra, se lo juro. Yo no estaría aquí. Yo creo que yo ya estaría en otro lugar que no sería ni el cielo, porque uno de mis pensamientos antes de yo conocer a Cristo era quitarme la vida. Era lo único que yo pensaba. Me subía a un 9º piso y lo único que observaba era, o visualizaba, era cómo iba a ser mi caída desde ese lugar. Y el enemigo, ¿sabe qué me llevaba? A escuchar el ruido de cómo compañeros de trabajo salían corriendo a ver cuándo mi cuerpo caía y explotaba allá en el precipicio. ¿Qué sería de tu vida si tú no hubieses conocido de Cristo? Cierra tus ojos en este lugar.